Hola, hola. Buenas, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La vida. Empezando a llover un poco por acá. Sí, aquí en mi casa también está lloviendo ya bastante. Bueno, pues hoy y vamos a ver entonces los avances del proyecto y algún paper que nos iban a presentar, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiere empezar. A ver nosotros, profe. Entonces podemos empezar con la presentación. Yo no sé quiénes están, si se han conectado. Dice Vanessa que si el grupo de ellos puede quedar de último. Sí, yo no le veo problema. Adelante, entonces. Ok, profe. Es que yo no tengo la presentación final. ¿Kemny, se tiene la presentación final? ¿O alguien la tiene al final? ¿O Sí, Jason? si quieres yo la presento. Nada más compártela ahí. Ok. ¿Sí me ven? Pero vamos a ver si se le estabiliza. Se me había ido de mí. Es que está, este, bastante rollería. Sí, lo Está escucho bien. yo. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo BA, este adelanto más que todo es la idea, es como enseñarles cómo quedó nuestro sistema. Ya hemos hecho unas mediciones que Jason les va a presentar y más o menos cómo es cómo tomamos las mediciones y el paper que encontramos habla sobre, más que todo sobre como la eficiencia de la levadura. Entonces, Henry, si quiere, avanza. Bueno, digamos, yo usé una balanza que por dicho encontré en un lugar barato, esos que valen, que son como donde venden cosas gringas, y me costó 3.000 colones nada más, entonces, y no es tan mala, digamos, solo agarra una unidad, pero todo bien. Mi fermentador, bueno, ese es el primer fermentador que hice, que definitivamente tenía fugas, pero por lo menos la fermentación se daba como de forma lenta y estable. Sí, bueno, las cantidades que usé fueron 3 gramos de la hora al principio, antes de que el profe nos pasara la receta, solo para ver cómo quedaba. Pero, ¿qué? Entonces así se ve como, digamos, cómo se ve el cambio de color por las horas, digamos, más que todo, si así fuera la curva, se vería como por lo menos este cambio de color, entonces se puede ver como 24 horas, 48 horas y 72 horas después de en el mismo fermentador. Y así es como pensábamos medirlo. De hecho, hemos tenido problemas con esto. Jason les va a hablar más de esto porque, digamos, la idea de que si tiramos la luz al disco, este rebota, pega con donde sea que uno mete la muestra, depende de la fuente de luz, porque si la fuente de luz es muy débil, como que vamos a tener problemas por la medición en sí. Yo tomé una medición con este juego porque es muy pequeño, pero de agua, y la primera muestra me dio una absorbancia de creo que 0,544, pero ese fermentador
tenía una fuga, ya después me di cuenta, entonces dejé de tomar mediciones, tengo que arreglarlo. Pero entonces más adelante Jason les va a hablar de eso. Entonces, ve, aquí está el segundo fermentador que hice. Creo que usé mucho volumen, aunque aún queda bastante espacio, pero la fermentación fue muy fuerte. Y ya cuando se empezó a salir la levadura por un hueco, dije yo, como si tiene fuga, entonces no me va a servir. No me va a servir ese fermentador. Pero aquí se ve, digamos, usé la vía, una vía de esas intravenosas para sacar la muestra. Y me funcionó en el primer ensayo, pero el problema es que cuando las burbujas empiezan cuando se empieza a generar el CO2, me levantó el tubo de vuelta para la superficie, entonces ya como que no podía sacar bien la muestra. Entonces, sí, son ciertos problemas que he tenido con los fermentadores. Este artículo que yo encontré se llama Improving Yeast Fermentation Performance. Les voy a dar como un pequeño resumen porque así es como medio largo y habla más que todo como la idea. De esa última de que te bien, ¿Cómo, profe? Disculpe. la diapositiva anterior, Ajá. es que te tiró la vía. Sí, esa es la vía que yo, digamos, para sacar la muestra, yo iba a usar la vía, pero la vía yo la había sumergido dentro del líquido, pero cuando, pues, digamos, si saqué la primera muestra apenas, digamos, la primera muestra antes de la fermentación para ver cómo se ve con solo azúcar, ¿ah? Y ya después, cuando empezó la fermentación, se elevó mucho el nivel, obviamente se salió por la superficie, ahí se ve, y de hecho la ironía es que se salió la levadura, se secó y tapó el hueco. Entonces como que él mismo se tapó, pero obviamente ya se le ha salido una gran cantidad de levadura. Sí, eso Pero a menudo pasa, es de las cosas que hay que medir. Pero sí, digamos, que se salga un poco, no importa, digamos, a menudo uno encuentra como en el vasillo de la par, por ejemplo, que se ve así de color. El problema es que sí se ve todo lleno hasta arriba, ¿verdad? no, profe, es que, digamos, usted puede ver el volumen donde estaba, digamos, ahí en la imagen del centro. Ese es el volumen que yo sé que usé 1 litro. Esto es como de 1,5 litros, tal vez. Entonces, por eso es que, digamos, pero ya cuando empezó la fermentación sí se elevó muy fuerte y muy rápido y se salió por ambas, o sea, se salió por ese hueco y se salió por la manguera de donde respiraba, digamos, donde debería estar metida el agua. Entonces, por eso es que se ve el agua como turbia. Sí, por eso, pero que se salga en la que está el agua, digamos, a menudo pasa. No es un gran problema si la proporción, digamos, no cambia demasiado. Es decir, más que el hecho de que se haya salido a esa lateral, digamos, está como preocupante que esté todo lleno arriba hasta la tapa así tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Lo de la vía, es como poner algo pesado, ¿no? Sí, profe, exactamente estaba pensando ponerle algo pesado que no vaya como Ajá, yo les interferir con la... enseñado a ustedes el otro día que en los fermentadores de verdad, pues es un sistema parecido. Lo que pasa es que por eso es que esa parte ya es como de metal, que llega hasta el fondo, ¿verdad? Y está atornillada la tapa. Entonces, sí, no se va a levantar de esa manera, ¿verdad? Pero yo creo que es como eso, como ponerle algo pesado. ¿Qué más? Perdón, hubo otra cosa que dijiste ahorita. ¿De algún otro de los problemas? Bueno, yo nada más mencioné porque se me salió por la parte de arriba, y que sí, no, que me flotó, entonces que no pude sacar bien la muestra. De hecho, lo que hice fue nada más de abrir la tapa, sacar la muestra la segunda vez, y como no los medí de una vez, lo que hice fue congelarlas. O sea, las eché como una bolsa Ziploc y las congelé, las muestras, digamos, y nada más las etiqueté. Y usted ha dicho que se podían congelar. Yo me imagino que eso no debería afectar. Entonces, nada más después uno la descongela y la mete y la mide, digamos. Pero digamos, profe, digamos, a mí yo... sí, Descongeladas lo que es como que agitarlas un poco, que no se quede, porque a veces, digamos, después de que se descongela, se queda bien, pues todo el cultivo asentado en el fondo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si uno lo que va a medir es la biomasa,
va a ser ahí un poco complicado, ¿verdad? De medir. Pero digamos, si ustedes la agitan bien y se dispersa, o sea, yo sé que obviamente no tienen un vortex, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, agitándola bien, que el cultivo quede como en suspensión otra vez, se debería poder medir. Ok, está bien, pero sí. Yo creo que además de esos problemas, en sí, no. O sea, digamos, el problema es que no he logrado hacer que un fermentador esté completamente sellado. Entonces, lo que tengo que hacer es seguir intentando hasta que me quede completamente sellado. No, no, eso no me preocupa tanto. Pero digamos, Jason ya hizo varias mediciones, profe, y de hecho ya logró hacer una curva y ya se la vamos a enseñar. De hecho, es que está al final, está el puro final del paper, entonces podríamos irnos de una vez ahí después de volvernos al paper para que las vean. Bueno, como quieran, si quieren lo van haciendo, nada más quería comentarlo para que después no se me olvide. Y de hecho, pues si alguien también tiene como observaciones útiles, digámoslo así, ¿verdad? Como algo que consideren que puede ayudar aquí con los problemas, digamos, que vamos encontrando, pues lo podemos comentar también. Es más para que no se me olvide, perdón por interrumpirlos, pero es más por eso. Así, profe. Y es que parece que se me salió poquito, pero la verdad no fue poquito, digamos, casi todo se fue como para el lado de atrás del recipiente, entonces digamos, como que toda la pila estaba llena de levadura. Ah, bueno, perdón, sí, ya me acordé que era lo que les iba a decir. Otra cosa que se hace en los fermentadores eh, es un antiespumante, ¿verdad? No sé si hay algo que nos funcione como antiespumantes, ¿verdad? Pero por supuesto, pues agregar algo más puede afectar también el transcurso, pero bueno, el asunto es que puede afectar más de manera positiva que de manera negativa. Obviamente, digamos, el fermentador, digamos, tiene pues un sensor ahí arriba de metal, ¿verdad? Que donde va llegando la espuma y toca, entonces se le agrega el antiespumante y ya hace que la espuma baje. Pues no sé si algo de lo que se consiga así en la calle se puede utilizar más o menos como un antiespumante, ¿verdad? Pero es una cosa que podríamos valorar también. En caso de que, digamos, no se pueda manejar así con el volumen del fermentador, o por lo menos valorarlo como una alternativa. Bueno, Está bien, sí, profe. si quieren continúen. Continúa para darles como el resumen de ese paper que encontré. Así, digamos, el artículo científico se llama Improving Yeast Fermentation Performance. O sea, está más enfocado como en la fermentación de cerveza, pero igual, digamos, habla como de ciertas características que la mayoría de las levaduras deben cumplir, o por lo menos las condiciones en las que deben estar. Entonces, ¿verdad? Entonces, más que todo, el efecto inhibidor del etanol, que el profe ya nos había mencionado, mediante la levadura, bueno, la levadura tiene que estar regulada por las concentraciones de etanol que tiene dentro de la disolución. Y además depende también de la cepa que se utiliza. Entonces, digamos, existen métodos para mejorar estas tolerancias, como la presencia de extractos de hongos, que es esa imagen que está abajo, en mycelium, junto con ácidos grasos desnaturados, que la determinación de la tolerancia a la levadura es de extrema importancia tanto en el rendimiento como en la ganancia económica, ya que dependiendo de ese rendimiento es la que determina la fabricación de etanol. Entonces, aquí en este gráfico se comparan eh, dos cepas, que es para la formación de cerveza lager y ale. Entonces, el efecto digamos, se ve como la cepa ale tiene una ligera tolerancia mayor al etanol que la cepa de lager, pero ambas ya llegan a su muerte total en el mismo punto, que sería en el 15% concentración agua etanol, ¿sí? Sí. Entonces, se podría mejorar esa tolerancia usando, digamos, técnicas diferentes como la del hongo, pero por lo tanto está limitado al 15%, o sea, no importa cuál de las dos usen, no se puede superar digamos, ese limitante del 15%. La siguiente.
Y esta es más que todo como los efectos de la presión osmótica y también cuando les agregan, en inglés se llaman PIN, PYN, si no me equivoco, eran como pentonas, sí, es como las pentonas de la levadura, como que extraen nitrógeno, si no me equivoco, esas son las iniciales. Entonces, más que todo, digamos, las altas concentraciones del sustrato, en este caso, digamos, el alimento como la glucosa, el azúcar, presentes en disolución generan una inhibición del crecimiento de levadura y el vendimiento de la fermentación en sí, debido a que generan presión osmótica y una baja actividad de agua. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo la concentración de azúcar, en el gráfico A, la concentración de azúcar en etanol, eso es nada más la agregación de azúcar en sí. Entonces, la que se puede observar que tiene mayor eficiencia es la del 30%, que es la de los circulitos. Es la que llega a mayor concentración de etanol entre litro. Ya cuando se utiliza mayor de esa concentración, ejemplo 40%, que es la de los cuadros blancos, se ve que literalmente tienen la misma eficiencia que utilizar 10% de alimento, en ese caso de azúcar. Entonces quiere decir que ya a 40% la presión osmótica es muy grande y genera una disminución en la producción de etanol. En el B podemos ver que ellos utilizaron glucosa a la misma concentración, el 10%, pero utilizaron sorbitol. Sorbitol, si no me equivoco, es un alcohol. Bueno, esto también es como un azúcar, pero no está en su forma aldosa, sino está en su forma alcohólica, si no me equivoco. Entonces, lo que hicieron fue comparar cómo las adiciones de sorbitol afectaban la misma producción al 10%. Como podemos ver en el gráfico A, el 10%, que son los círculos negros, llegan a tener una máxima eficiencia de 40, un poco más arriba de 40 gramos entre litro. Pero cuando se le adicionó sorbitol, se ve como que disminuye la máxima eficiencia debido a que esto es como un azúcar no fermentable. Entonces, como que ese sustrato no es como digamos, no funciona para este tipo de fermentaciones. Se puede ver como al 40%, la eficiencia es prácticamente menor a 10. En el gráfico de la derecha podemos ver, este es un toque más complejo, podemos ver que esto es como igual fermentación, utilizando diferentes métodos de alimentación junto con diferentes sustratos. Entonces, en los círculos blancos, esto es lo que el profe nos explica que es un single batch. Bueno, esos single batches sí, es una sola alimentación, 40% de glucosa. Podemos ver que también utilizar single batch, 40% de glucosa, utilizando estos sustratos removedores de nitrógeno, si no me equivoco es que se llaman. Literalmente mejoraron considerablemente la eficiencia, excepto como que hay una parte alta, una parte baja aquí en el medio que no entiendo bien por qué sucede, pero se mejoró considerablemente la producción de etanol en la fermentación. En los círculos negros se utilizó la forma de varias alimentaciones al mismo sistema, donde se utilizó 20% y se llevó hasta 40% en varias adiciones. Y se puede ver que entre esas dos, entre la de 40% single batch y la de 20% que se llevó 40%, la producción en sí es como muy similar. No es como la gran diferencia que se provoca. Tal vez single batch es ligeramente mejor, pero llegan al mismo punto. Y en el último, que es utilizando glucosa con igual los removedores de nitrógeno, bueno, que aquí los demuestran aquí, se ve como que tienen una mejor, eficiencia. Lo que no estoy seguro fue cuáles PY usaron. Dice que la fermentación fue llevada a 30 grados utilizando estos cells inoculum a esta concentración, pero al parecer esa es como la que mejor resultado da, pero llega igual al mismo punto que utilizando la de single batch 40% con 2 PYN.
ya puede seguir. Y estos son los resultados que tenemos, que Jason les va a explicar. Sí, profe, de ahí se midió, eso fue lo que medimos, bueno, sí, se midió eso, se midió cada 12 horas, solo un día no pude medirlo, las 2 veces. Lo que vemos ahí, bueno, el problema que tenemos es que, digamos, al ser la lámpara muy, muy pequeña, digamos, es un poco con 2 LED, entonces la luz es muy dispersa, digamos, el disco lo que hace es dispersar la luz. Entonces, si usted le pone un disco, digamos, entonces casi que prácticamente no llega luz y se tienen problemas a la hora de la medición. De hecho, los otros compañeros del grupo, como Kembly y Fernando, han estado tratando de medirlo así con el disco, a ver cómo les da a ellos. Yo lo medí así directo, digamos, donde coloqué, por así decirlo, la muestra frente al foco y me fue dando esos valores para un total de, medí 152 horas. Y después de hacer esa medición por ese tiempo, ¿qué conclusión más o menos te da? Bueno, ahí en la cresta, profe, digamos, es que lo que yo le digo que es muy, muy, muy variable, digamos, a veces, digamos, yo vengo y pongo el foco y eso me da, digamos, me da 422 de LuxAdCal, dice la aplicación. Entonces me da 422. Otro, digamos, lo mismo, digamos, 12 horas después, y eso me da 358. Entonces, digamos, en esa cresta me dieron casi que todos valores de 1. O sea, que se supone que la absorbancia debería ser igual, pero ahí hay variaciones por eso, por la percepción de la luz, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en esa cresta era Estás que hablando estaba de más la luz, ocupada. de la luz sola. Sí, digamos, la luz, digamos, yo ponía, por decirlo así, la botellita con agua para el calibrado. Entonces ahí yo medía, digamos, ejemplo, me llegaba a 422. 12 horas después me llegaba a 358. Y estamos hablando, digamos, de la misma botella, la misma luz. Pero yo me imagino que hasta las baterías del foco tendrían que ver con eso. Después otra vez 435 y así. Ese es el asunto de medirlo a diferentes tiempos, ¿verdad? Ajá. Por eso es que cuando uno hace un espectrofotómetro, uno enciende, corre la curva de calibración y corre todas las muestras de una vez para evitar como eso. Pero digamos que, vea, o sea, para lo que es esto, no está nada mal. A mí más bien lo que me parece es que la fermentación de ustedes tiene, o sea, más que extenderse uno por un montón de horas, parece que la parte más interesante la estamos perdiendo en las primeras horas. En las primeras 12, es donde parece que se vería tal vez la curva. Sí, digamos, de hecho eso fue, sí, en las primeras 12 subió así inmediatamente. Después hubo Ajá, y como 3, 4 días. coincide con Ajá. el video, probablemente. Sí, después las primeras 3, 4 días, profesor, se mantuvo exactamente igual. O sea, me dio lo mismo. Y ahora ha comenzado digamos, a descender, por así decirlo. Y todavía no he terminado de medirlo. Lo que pasa es que ahí está presentada la última medición que hice, que ahí todavía se ve que va para abajo. Digamos, la primera medición que yo hice fue solo casi que agua y azúcar, así, prácticamente. De hecho, Esa que hice 0.5. así, en mi humilde opinión, yo viendo esto, yo tomaría durante las primeras 12 horas un montón de muestras. Cada 2 horas, cada hora o cada 2 horas. Y ya después de un día y medio, ya no, o cada día, no sé, pero digamos, ya esa parte de verla morir ya no es tan importante. O sea, básicamente la fermentación está terminada en de 36 horas. Eso es lo que parece. Sí, profesormente no se extienden más de 48 horas.
También igual el descenso se puede tal vez explicar porque como el sistema no es como estéril, entonces también el azúcar puede ir disminuyendo por otros microorganismos, digamos, no necesariamente solo de la levadura. Es que acuérdense que lo que ustedes están midiendo ahí es la biomasa, ¿verdad? O sea, lo que mide la densidad óptica es sí, lo que se mide con el ensayo de densidad óptica es la biomasa, que está suspendida. Entonces eso se va sentando y conforme más van avanzando los días, más se sienta, ¿verdad? Y incluso se comienza a degradar, ¿no? No sé si lo revuelven o no, pero digamos, aunque uno lo revolviera, la levadura se comienza como a comer a ella misma, ¿verdad? De hecho dicen, por ejemplo, que cuando hacen cerveza y estas cosas tienen que evitar como ese punto, porque ya genera malos sabores, digámoslo así, por procesos autolíticos o degradativos de la misma levadura, ¿verdad? Entonces, pero está bastante interesante. O sea, yo creo que para construir una curva, y básicamente lo que es que tomar bastantes muestras en las primeras horas. Respecto a esto de que fluctúe más o menos yo creo que es de tomarlo como un blanco, ¿verdad? Definir un blanco. Lo que pasa es que debería de ser un recipiente parecido al recipiente en el que se toma la muestra, ¿verdad? Para utilizarlo como un blanco. Esa es la solución que se me ocurre sí, yo creo que todo eso que ustedes dicen, por supuesto, la luz, tal vez la intensidad no es igual, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pero sí esa variación puede efectivamente ocurrir. Especialmente porque no estamos midiendo todo corrido, ¿verdad? Todo de una vez. No sé qué piensan. Me parece que eso puede ser como una solución. Profe, en mi caso, sí se me oye. Ajá. En mi caso, voy a pasar un poco. Esta fue la que yo había hecho. Entonces, en las primeras, digamos, como en los primeros 30 minutos ya se veía un montón de espuma. Y también me pasó lo mismo que Henry, que se me salió. Y por eso tuve que ponerle ahí como más cinta para que quedara bien sellado. Yo lo intenté hacer porque yo al principio estaba tomando muestras como pensaba hacerlo cada hora, pero al final digamos que lo hice como cada 2 horas, casi 3 horas. Pero justamente como decía el compañero, yo estaba tratando de hacerlo con la luz ya difuminada o difractada. Entonces, los datos me daban igual. En las muestras que yo iba tomando me daba siempre el mismo dato, prácticamente que absorbía toda la luz. Hasta después como 12 horas después que intenté cambiarlo con la luz blanca, y ahí sí, sí lograba pasar la luz por la muestra, digamos. Entonces, en ese caso, digamos que tendría que volver a hacerlo, pero esta vez hacerlo. Ahí sí dejé de escuchar. No sé si soy yo o sos vos. ¿Me escuchan a mí? Es el internet de acá. Porque a mí no me sirvió usar la cámara de atrás, solo me permite usar la cámara de frente. Solo la de frente a mí. Sí, Se me fue a mí un toque, perdón, ¿no? La última parte que dijiste, Emily, no te escuché. Pero digamos, profe, el problema de esa aplicación es que solo permite usar la cámara del frente del celular, no permite usar la cámara de atrás, o sea, solo la cámara del frente del celular agarra como la absorbancia, digamos. Y el problema de eso es que, digamos, el celular no puede estar apagado, pues tiene que tomar la medición. Entonces, el mismo celular también genera luz, que puede pegar con la misma muestra y devolverse. Entonces, yo no sé, digamos,
Claramente hubiera sido mucho mejor usar la parte de atrás, ¿sabes? Digamos, como usar la cámara de atrás. Pero, sí, digamos, yo lo que hice fue, digamos, lo que tengo que hacer es conseguirme como una fuente de luz más grande, porque yo cuando me di bueno, calibré, cuando me di la primera muestra en el lugar más oscuro que me encontré, sí me dio una medición, que es como, así como agua con solo azúcar, y si no me equivoco me dio lo mismo que le dio a Jason, que fue 0,5, a mí me dio como 0,544. Entonces, yo creo que por ahí va ese tipo, digamos, como que sí esa es la medición del azúcar y el agua nada más, como la primera. Ya después ya no pude tomar más porque se me desarmó el fermentador. Igual tomé las muestras, pero no las medí. Pienso que incluso pudiese ser que el problema sea otro. Otra cosa que yo recuerdo cuando uno toma, digamos, viendo el color, por ejemplo, que tiene ese, ese cultivo ahí que ustedes están enseñando, ustedes piensan que si lo ponen en un espectrofotómetro puede ser que te les dé problema también. No sé si me captan la idea. ¿Está hablando de uno como de verdad, profe? ¿Sí? La En mi verdad, caso, no yo diría sé, que sí. probablemente, profe, pero Es no decir, sé qué. puede ser que la luz no pase sencillamente porque el color es demasiado intenso. Sí, de hecho eso yo estaba pensando, porque al menos yo utilicé azúcar morena, que era la única que tenía ahorita. Entonces, eso también le da bastante color a la solución y tampoco deja como que pase mucha luz. Me parece que Henry había dicho que él también había usado azúcar morena y le pasó algo parecido. No, sí, el azúcar moreno definitivamente yo no lo usaría azúcar refinado. Digamos, en la segunda fermentación que hice azúcar refinado y si quieres se devuelve un toque para que veamos el color, nada más. Yo siento que, digamos, es que yo tengo las dos de azúcar, esa, digamos, ve cómo se ve como inmediatamente, apenas, digamos, que puede ser esto, como 1 hora y media, 2 horas después de que la fermentación ya ocurrió, y sí se ve bastante oscuro, pero devuélvase más. Esta es la de azúcar moreno, la que yo hice, y el color siempre se queda como intenso en la disolución, como que siempre se ve como café oscura. Entonces yo no sé si, digamos, como en los primeros momentos de la medición, tal vez sí haya como, pero es que esa no es la idea, profe, como digamos, como la levadura está, digamos, está actuando, se va a ir aclarando entre más se asiente. Sí, correcto, pero lo que me interesa sobre todo es vea, por ejemplo, esa de 24 horas, y ustedes ven ahí el cultivo todo suspendido. O sea, parece ser que esta fermentación está pasando todas las primeras horas, y ahorita hablamos de eso. Pero sobre todo nos interesa eso. Lo que yo digo es que la parte del cultivo como tal tiene un color demasiado intenso. Lo que pienso es que tal vez la razón por la cual necesitan una luz tan fuerte es porque está demasiado concentrada. ¿Me explico? Tal vez es un problema de dilución. Digamos, lo que les quería decir es que, por ejemplo, uno mide en un espectrofotómetro igual y uno se pasa de la absorbancia a 1 y ya la medición no significa mucho, ¿verdad? Normalmente, de hecho, yo recuerdo que los medidores esos de densidad óptica, que es un aparatillo ahí medio simplón, ¿verdad? Que es nada más, porque estas medidas a veces son medio aproximadas. Normalmente se trataba de que estuvieran en el rango de 0.3 a 0.6, ¿verdad? Entonces, pudiese ser que la solución sea diluir la muestra para medirla, más que el hecho, ¿verdad? Porque digamos, no sé, imagínense midiendo un espectrofotómetro, no sé, una disolución azul o algo así, pero es transparente, la luz pasa a través. Pero aquí esto es blanco, blanquísimo, ¿verdad? O sea, puede ser la razón que sencillamente la muestra está tan concentrada que por eso no se puede medir bien. Sin embargo, aún así yo veo la como curva que nos presentaron acá, la curva de crecimiento, y no se ve mal, realmente no se ve mal.
es un muy buen primer acercamiento, ¿verdad? Lo que me parece es eso, que en las primeras 12 horas faltan muchos puntos. Pero refiriéndonos a eso, si quieren, la diapositiva anterior a esa. Ajá. Bueno, varias cosas. PYN, ese medio PYN o PYN o como sea. Normalmente los medios que ustedes ven así, escritos como con 3 letras en mayúsculas, son 3 cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Hizo esto. La computadora me está fallando un poquillo la conexión, pero ¿cómo se llama? Ese medio es peptona, ¿verdad? Que es básicamente un hidrolizado de proteínas, extracto de levadura y un medio de nutrientes. El medio de nutrientes dice por aquí que es sulfato de magnesio, fosfato de potasio, sulfato de amonio y pH 5, a pH 5. ¿Verdad? Entonces es un medio compuesto. Ahora, otra cosa que está interesante de esto, ven. Bueno, ustedes decían que por ahí hay unos puntos entre 24 y 36 horas que no entendías por qué bajaban. Ahí habla de que hacen unas adiciones de medio, ¿verdad? A veces al hacer una adición de medio, pues la concentración del producto sencillamente se diluye por el medio que se está agregando, ¿verdad? Eso parece ser la razón. Pero lo que quería decirles es que nosotros sí vemos las primeras 2 curvas, ¿verdad? Que crecen mucho más de las 12 horas antes de empezar a bajar, ¿verdad? Van llegando 20, 24, por ahí. Algunas hasta más. Puede tener que ver con la presencia también de los otros compuestos, ¿verdad? Los otros nutrientes. Fosfato, compuestos de nitrógeno. La biomasa de la levadura tiene que ver mucho con los, ¿cómo se llama? Con nitrógeno. Y al no tener una fuente de nitrógeno, puede ser que eso sea lo que lo esté haciendo parar de una manera tan temprana. ¿Verdad? Entonces lo que les quería decir es que, y otra vez, o sea, no les estoy diciendo ni que lo hagan ni que no lo hagan, nada más les estoy dando ahí como opciones para que ustedes vean lo que quieran probar. Una opción sería, pues, agregarle alguna fuente de nitrógeno, ¿verdad? Algo lácteo, por ejemplo, o algo, parte de la misma levadura, digamos, ¿verdad? Uno podría hacer un extracto de levadura, que, digamos, hirviendo un poco de levadura, por ejemplo. Tal vez algo de esto podría ayudarle a la fermentación a extenderse un poquito más, si lo quieren hacer, ¿verdad? Como una posible mejora, ¿verdad? Lo del azúcar morena o el azúcar regular, no le veo tanto la importancia, especialmente si tenemos un cultivo que tiene un color tan fuerte, ¿verdad? Que se logra ver así tan blanco. Yo no pensaría que el cafecillo, o sea, lo pueden medir también, ¿verdad? Poner un poco del azúcar en agua, nada más, y ver qué tanto eso está afectando, ¿verdad? Pero yo no creo que eso sea el mayor problema. Y luego, si la muestra se diluyera para leerse, me parece que todavía menos. Ahora, si de esta manera como lo están haciendo, sencillamente con una fuente de luz más intensa, les funciona bien, a mí me parece que está bien. O sea, puede ser que la razón por la cual... Perdón, se me volvió a ver la conexión. ¿Hasta dónde me escucharon?
¿Sí me están escuchando ahorita? Sí, Ya ahora profe, ahora sí. Bueno, les decía que puede ser que la razón por la cual una fuente de luz más intensa les esté funcionando sea por eso, por tener una muestra tan concentrada, lo cual, si para esto funciona, está bien. Me parece que otra solución para que la luz no se disperse tanto hacia los lados sería, después del foquito, poner de ahí algo que tenga un hueco, nada más, ¿verdad? Que no la deje pasar la luz en todas las direcciones, ¿verdad? Como, no sé. em, profe, yo lo que hice fue como ponerle papel de construcción negro digamos, a los lados de donde está la muestra, para que solamente llegue la luz al vasito. bueno, sí, puede ser, pero podría ser también como, ¿cómo les digo? Como, vamos a ver. em, no sé, digamos que uno tiene el foco, ¿verdad? Y que ahí a cierta distancia pase, ¿verdad? Como yo pienso que tal vez no sale la luz así en un ángulo tan abierto, sino que ahí, pues a cierta distancia tiene que pasar por el huequito, ¿verdad? Pues es una cosa que se podría probar. No sé si funciona o no, pero podría pasar también, porque yo creo que también para ustedes posiblemente diluirla sea medio complicado, ¿verdad? Porque obviamente no tienen una micropipeta o algo así ahí para hacerlo, ¿verdad? Entonces esa podría ser una solución. Profe, pero con una jeringa se diluye más o menos aproximado, tal vez. Bueno, eso podría ser también, sí, sí, ver si eso da un mejor resultado. Otra cosa que les iba a decir respecto al volumen, digamos, yo les sugiero que dejen al menos libre el doble de volumen. Es decir, si tienen 1 litro, que al menos medio litro esté vacío. Eso por una parte. Lo otro que también podrían probar si alguien quiere, como antiespumante, algunas veces se utilizan, por ejemplo, lo más simple sería aceite vegetal o aceite mineral, una capita de aceite vegetal o una capita de aceite mineral. El problema de esto es que el aceite vegetal podría ser un sustrato, es decir, se lo podría comer la levadura. Eso por un lado, ¿verdad? O sea, una capita delgada en la parte de arriba para que no se haga tanta espuma. Otra opción es, se utilizan unos compuestos como unos siloxanos, como unos derivados de siliconas. Hay una medicina que se usa, y otra vez, ¿verdad? Les estoy sugiriendo, pero no les estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé que todo esto además tiene un costo, ¿verdad? Que no estoy diciendo que lo tengan que asumir, pero es nada más por darles una opción. Hay una medicina que usan para los cólicos de los bebés, que están basadas, bueno, hay de muchas marcas, que están basadas en simeticonas, ¿verdad? Eso es un principio parecido, ¿verdad? De hecho, el principio de los cólicos es como ese, que les quite un poco la espuma, digamos, en el, pues en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, pudiese ser que eso funcione como un buen antiespumante, ¿verdad? Siempre hay también el riesgo de que lo que uno le eche más bien afecte el cultivo, ¿verdad? Y lo inhiba, pero normalmente digamos que esto es así como de parecido a lo que se utiliza en un fermentador, ¿verdad? Nada más como una opción más. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿O comentario? Si quieren, entonces le damos la palabra al siguiente grupo.
Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo C. Ok, un poco con lo del fundamento teórico de lo que más o menos hemos encontrado. Bueno, lo de las levaduras, ¿verdad? Que es lo que todos estamos utilizando, que son hongos unicelulares, la mayoría perteneciente al grupo de los ascomicetos. Normalmente tienen formas ovaladas, esféricas o casi cilíndricas y pueden llevar a cabo como dos tipos de metabolismos, ¿verdad? El que sería en presencia de oxígeno y en ausencia, fermentación y respiración, que son como las ecuaciones que se observan en la pantalla. Cuando el oxígeno está presente, las levaduras crecen, ¿verdad? Eficazmente sobre el azúcar, formando una biomasa y dióxido de carbono, que es la respiración. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, las levaduras cambian a un metabolismo anaeróbico, que es la fermentación, y origina una menor cantidad de biomasa y notables cantidades de alcohol y CO2. Y bueno, ese es el procedimiento que estamos haciendo, ¿verdad? La fermentación, el proceso catabólico que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Se caracteriza por la degradación parcial de la sustancia fermentable y solo permite una producción de energía limitada. Bueno, ese es el proceso de fermentación que nosotros también pudimos observar con, bueno, el primer experimento o el primer intento que ahorita les voy a comentar más adelante. Entonces, básicamente esas son como las etapas, ¿verdad? Supongo que todo el mundo ya lo vio con la primera prueba, que al añadir la levadura se mezcla eh, con una cantidad de azúcar, ¿verdad? Luego esta va convirtiéndose en alcohol y en CO2 y el CO2 sé que se libera y del sistema. Bueno, estos fueron nuestros resultados. Nosotros de momento solamente hemos hecho como una prueba que era básicamente para ver si el sistema de fermentación que habíamos creado era efectivo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí es efectivo porque me parece que está bastante sellado respecto a, digamos, para no permitir el paso de el ingreso de oxígeno y sacar efectivamente el dióxido de carbono que se genera, además de que no se perdió muestra ni nada. Y la fermentación en realidad eh, creemos que duró pues un tiempo bastante, o sea, se realizó rápido, digamos, porque no duró muchísimo. De hecho, bueno, ahorita más adelante se los comento, pero casi que al añadir la levadura ya esta empezó como a generar burbujas, bueno, espuma, más que todo, ya luego la generación de burbujas. Entonces, se estima que la prueba duró, bueno, más o menos 17 horas, que fue cuando ya dejamos de observar como cambios, ¿verdad?, en el sistema, y que la producción de dióxido de carbono duró más o menos entre 4 y 5 horas, pero esto no está del todo claro porque como no, uno no está full pendiente del sistema, no supe exactamente en el momento en que inició. Esto es un aproximado. Entonces, bueno, estas imágenes son cuando añadí la levadura al agua que tenía ya azúcar, ¿verdad? O sea, literal lo añadí y se hizo como la imagen de la izquierda y 2 minutos después ya estaba como la imagen de la derecha. Y bueno, después de esto fuimos ahí como tratando de recopilar más o menos en el tiempo cómo iba el avance de, digamos, como de la fermentación. Entonces, se hizo como a las 7 de la noche más o menos, entonces una hora después está la imagen de la izquierda, que bueno, ya se ve como la disolución un poco más lechosa, crecimiento, bueno, hay bastante espuma. Después a las 10, que fue cuando ya me di cuenta que ya había iniciado el burbujeo, bueno, ya estaba como siento que iniciando como su máximo, salían burbujas como cada 7 segundos más o menos del sistema y había bastante espuma. Como a medianoche, que es la imagen de la derecha, seguía todavía ese proceso de sacar como dióxido de carbono, solo que ya un poco más lento, porque ya duraba como de 12 a 15 segundos más o menos en sacar una burbujita de la manguera, digamos. Y sí, también vimos que creció muchísimo. La espuma ya, digamos, nunca rebasó el tubo que estaba dentro del frasco de vidrio, pero sí se le acercó demasiado.
Suponemos que tal vez por las cantidades. Ah, bueno, esto también es importante. Nosotros consideramos, bueno, usamos 200 mililitros de agua tibia, añadimos 40 gramos de azúcar y 20 gramos de levadura. Y eso fueron básicamente nuestras condiciones. Y esas son las últimas etapas. Bueno, de 12 a 4 más o menos no se recopiló nada, ¿verdad? Más que todo por la hora. Pero hasta las 4 ya se había bajado completamente la espuma y la disolución seguía lechosa. A las 7 de la mañana ya tampoco había espuma y ya se habían empezado como a dividir las fases. Y ya a mediodía ya se veían súper divididas estas dos fases. Entonces, de acá lo que sacamos son las posibles modificaciones que le íbamos a hacer. Primero es como incorporar en el sistema de fermentación el septum, que o sea, lo tuvimos hasta la semana pasada, entonces no es como que hayamos podido avanzar en ese aspecto, porque sí estaba difícil lo de extraer la muestra. Entonces ahora lo vamos a incorporar, probablemente en la tapa también, ¿verdad? Donde está el frasco de vidrio, y de igual manera la vamos a sellar con silicón caliente, que es lo que nos aseguró que no, que se perdiera, no entrara oxígeno y no se perdiera el dióxido de carbono por otro lado, que no fuera el tubito. Después vamos a cortar ese tubo conector que está ahí en el frasco de vidrio, más que todo por esto mismo, porque creció muchísimo y no queremos como que la espuma entre ahí y afecte de alguna manera. Entonces vamos a cortar un poco de eso y bueno, también estábamos pensando añadir o estudiar el factor que le íbamos a modificar. De momento también les íbamos a mencionar que bueno, esa es la primera prueba que hemos hecho, más que todo porque para recoger muestras no teníamos como el sistema apropiado todavía, ¿verdad? Porque destaparlo probablemente iba a afectar y porque necesitamos un día en que uno esté pendiente, ¿verdad? Porque avanza muy rápido. Porque ya después de mediodía, bueno, obviamente yo dejé el sistema ahí como más días, pero después de esa de mediodía todo siguió exactamente en las mismas condiciones, ¿no? O sea, no hubo variación. Entonces sí necesitamos como un día en que se puedan recopilar las muestras más seguido como para ya poder crear una curva de crecimiento. Y bueno, también lo íbamos a hacer como en ambas, digamos, lo vamos a hacer como en ambos espectros. Íbamos a hacer uno casero, que todavía está en proceso de fabricación, y pedimos permiso en el laboratorio en donde hacemos horas, en el LASEC, y ellos nos dijeron que sí, ese permiso ya está prácticamente otorgado. Entonces, vamos a hacer ambas misiones como en ambos equipos para ver qué tal. Luego, el artículo que nosotros, en el que nos estamos basando al menos, es el de factores que afectan a la fermentación para la etanólica usando Saccharomyces cerevisiae con la cepa BY4742, que básicamente esta, este hongo, no exactamente esa cepa, pero sí ese hongo es el que estamos utilizando en la levadura, que es la que registra la marca en el tarrito que nosotros logramos conseguir. Básicamente, este artículo lo que quiere buscar es experimentar en la termotolerancia de este hongo, ya que es muy utilizado en la fermentación etanólica y la función que más se le da es en vinos, en algunas cervezas y ahorita se está estudiando para la conversión de biomasa en etanol. Entonces, sí, siguiente. Entonces, como antes dije, el hongo es el Saccharomyces cerevisiae y en el artículo también nos llamó mucho la atención porque estudia las condiciones óptimas de trabajo del hongo, que básicamente explica que es de 20 a 30 grados, aunque puede alcanzar hasta los 45 grados Celsius trabajando correctamente. Y después de los 50 grados Celsius es que el crecimiento celular se para e inclusive disminuye. Y el pH óptimo, el pH óptimo está entre 4 y 5. Puede variar a pH menores y mayores hasta 6. Pero aquí los subproductos de la fermentación comienzan a abundar, produciendo ácido etanólico
y ácido butírico como principales subproductos. Y también explican que los picos de fermentación tienden a ser en las primeras 72 horas. Ellos estudiaron toda una semana de fermentación, pero vieron que los picos eran en esos primeros 3 días. Que ellos explican que los parámetros que más influyen en la fermentación son la temperatura, la concentración inicial de sustrato y el pH. Entonces, ellos investigaron la influencia de la temperatura y de temperaturas de 10 a 50 grados y encontraron que las mejores, las tasas más óptimas de producción de etanol eran de los 30 a los 45 grados Celsius, pero el problema de estas tasas era que el crecimiento celular no era tan óptimo y después de los 3 días, a lo último ya de la semana, se consumía el etanol que se produjo en los primeros 3 días para seguir el crecimiento celular. Entonces la producción de etanol disminuía, por lo que ellos recomiendan trabajar entre el rango de 20 a 30 grados Celsius. Y luego, con la concentración inicial de sustrato, ellos descubrieron que en un rango de 20 a 30 kilogramos por metro cúbico de azúcar, es un rango más o menos aceptable, ya que después de el azúcar comienza a interferir en la producción de etanol y que es mejor trabajar entre los 40 a 80 kilogramos por metro cúbico, ya que estos son los que generan la mayor tasa de producción de etanol. Y por último, el pH, que ellos mencionan que es el rango, la característica como más importante en el proceso de fermentación, al menos para este hongo, que el pH igual a 4 o menores, la concentración se prolonga, la incubación se prolonga y la concentración máxima no es muy baja. O sea, se producen buenas cantidades de etanol, pero tiende a durar más en llegar al pico de fermentación. Y en los pH mayores a 5, la cantidad de etanol producido disminuye, por lo que mencioné anteriormente, que se producen subproductos ácidos en su mayoría, y que el rango recomendado está entre 4 y 5. También ellos mencionan que no controlar el pH puede ser una parte eficaz, ya que genera una gran conversión del azúcar, pero esta también genera los problemas de los subproductos de ácido acético y butírico. Gracias. ¿Cómo anda la parte esa de la concentración del sustrato otra vez? ¿Que mencionaba el artículo? Ellos trabajaron con rangos para tenerlo aquí a mano, de los 20 a los 300 kilogramos por metro cúbico. Ellos realizaron varios procesos de incubación y lo dejaron durante los 7 días. Y ellos explican que después de los 300 hay problemas por interferencia del azúcar. Sinceramente no lo entendí muy bien, pero ellos mencionan como que el azúcar puede llegar a ser una interferencia si está en exceso. Y que los rangos en los que encontraron una mejor conversión a etanol es de los 40 a los 80 kilogramos por metro cúbico, ya que alcanza el pico de incubación a las 72 horas, pero este pico o se mantiene o crece un poquito más. En cambio, en las otras concentraciones alcanza el pico y luego disminuye el etanol en el medio. Entonces ellos explican más o menos que eso puede deberse a que las células entran en un proceso de metabolismo fermentativo donde donde entran a una respiración, a un proceso de metabolización de respiración donde utilizan el etanol como fuente de carbono.
En tanto no haya aire, eso es poco probable. Yo lo que pienso, Sí, no sé. así honestamente, y por ejemplo, que les pasó mucho con las altas temperaturas, dice. A mí Ajá. eso es que se evapora. Cuando, digamos, muchas Mm, pues, se les está evaporando por algún lado. ok, sí. Sí, no sé. No, yo, o sea, Ellos explican eso. estoy criticando lo que los autores dicen, ¿me explico? Ok, ok. Que pienso que en muchos casos puede ser eso. O sea, una explicación, digamos, porque sí se puede convertir en ácido acético si entra aire, pero si no entra aire, eh, es poco probable que se convierta en ácido acético. Lo más probable, si baja, bueno, y además que el ácido acético sería medible. No sé si se me va a ir, está fallando la luz. Eh, el, el ácido acético sería medible, ¿verdad? Uno me diría, bueno, baja el etanol y sube el ácido acético. Pero en caso contrario, yo pienso que lo que pasa, o sea, lo más probable que les pase es que se les evapore el alcohol. A pesar de eso, bueno, ese rango de 40 a 60, pues sí está mucho más alto, pero el primero que dijiste, el de 20 a 30, pues por ahí anda un poco la ¿cómo se llama? La mezcla ¿verdad? La mezcla que les dimos, ¿verdad? Anda por Ok, sí. ese rango, entonces creo que anda bien. Sí, yo recuerdo que ustedes me enseñaron el tarro, estaba bastante herméticamente sellado, lo cual pues sí, se veía bastante bien, ¿verdad? No sé si al igual que los compañeros que les decía ahora, bueno, hay otras cosas también que se podrían incorporar. Ahí ustedes van viendo, ¿verdad? Que desean ir probando, pero bueno, me parece que de momento va bien la cosa. Con lo de medirlo me dicen que están ahí haciendo el espectrofotómetro casero, más o menos. En esa parte tienen ahí algún avance o nada más va de camino en el momento. Nada más, o sea, sí hemos visto como las dimensiones, bueno, los materiales y así, pero Pero no los escucho, no sé si son ustedes o soy yo. Yo creo que sí. mm, No sé, yo. sí, ahí lo Yo veo. creo que esto se le está como cortando por ser. Ok, sí, ya los escucho. Es que cuando cae un rayo se frena un poco la conexión acá, parece. Ah, sí. Sí, bueno, eso, no sé qué fue lo último que escuchó, pero le dije que teníamos los materiales. Y lo que nos falta es como tiempo de hacerlo y que esa es la idea, más que todo, digamos, hacer uno casero para verlo versus el real, por decirle algo. Está muy bien también como validándolo, ¿verdad? Viendo a ver si Ujú, la medición que están obteniendo es certera o no. ujú. Profe, pero verás que sí teníamos una pregunta, digamos. Ajá. La idea es siempre, digamos, seguir como el avance de la fermentación mediante curvas de crecimiento, o es que me parece que usted en algún momento había pensado, o sea, nos había indicado que pensáramos en alguna variable para analizar dentro de la fermentación, o algo así era. Sí, o sea, por ejemplo, la idea es, imagínense que ustedes ya hacen la fermentación ahorita y les funciona. Ujú, Funcionó, pudieron determinar la curva, ¿verdad? Que parece que es al cabo de 12 horas la parte más movida. Incluso en la presentación de ustedes me da la impresión, vean, que ustedes le dan seguimiento ahí como cada 2 horas. Que yo les decía a los otros compañeros, bueno, me parece que
que es un tiempo como adecuado, pero incluso me parece que son como en las primeras 6 horas, ¿verdad? Que hay más movimiento, ya después parece que no. Sí, de hecho, sí, Ah, de hecho, más bien por eso era que hicimos esa prueba también, porque queríamos ver como cada cuánto se debía de estar revisando el sistema. Porque honestamente yo no pensé que empezara tan rápido, pero como le digo, digamos, cuando yo revisé a las 10, que, o sea, revisé como baja cada 2 horas, a las 8 no había hecho nada. Bueno, solo la espuma y no había ninguna burbuja, pero ya a las 10 había un montón. Entonces, Clara, sí, estábamos considerando, digamos, tomar las muestras eh, en un tiempo menos prolongado. incluso podrían verse las primeras cada hora o cada media. O sea, la idea mía es que, por ejemplo, ¿verdad? O sea, los compañeros acá nos mostraron que la primera que tomaron cada 12 horas, el primer punto se veía así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si uno toma unas muestras más seguidas, tal vez vamos a ir viendo algo así. ¿Me explico? Profe, yo tengo una pregunta sobre eso, profe. Si uno modificara la cantidad de levadura, digamos, disminuyéndola en este caso, para evitar que digamos, que los tiempos, digamos, como que el golpe sea tan variado en tan poquillo tiempo, no sería útil, digamos, como, Podría ser también. Es decir, porque digamos, lo que porque propones si, es como ajustar la receta, digamos que a la mitad de levadura, por ejemplo. sí, algo así, porque digamos, obviamente las primeras 12 horas igual van a ser importantes, pero digamos, sacar, no sé, 10 muestras en 12 horas tal vez sea como muy complicado para ciertas personas. O sea, tal vez no, pero digamos, la idea es como que si uno ajusta la cantidad de levadura, como para que el proceso igual se vea la curva creciendo, pero a una mayor cantidad de tiempo, digamos, a una mayor cantidad de tiempo, no tan Puede ser, golpeada como en las primeras 6 horas. puede ser. Ustedes fueron los que propusieron tener una fórmula ahí como más o menos estándar, como para que fuera comparable. Entonces, yo lo que les propondría es de hacer una prueba y contarnos, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo. Si, por ejemplo, la mitad funciona bien o algo así. Pero sí suena bien. Sí, tal vez medir, por ejemplo, cada media hora o así sea muy complicado. Yo pienso que igual, digamos, obviamente tienen que tener el tiempo de revisarlo cuando lo están haciendo,